Pero vamos a centrarnos ahora en los ciudadanos seniors. Y es que según un estudio de la Fundación Mapfre, han querido analizar qué hábitos tiene esta población, qué ahorros, dónde viven, cómo viven. Nerea. Especialmente, Blanca, si ahorran o no, si pueden ahorrar, y lo cierto es que lo hacen, y no solo eso, sino que en muchos casos son el sustento de hijos y nietos y son un importante apoyo económico para ellos. Estas son algunas de las conclusiones. Vamos a extraer diferentes datos de este barómetro del consumidor senior que ha elaborado la Fundación Mapfre. Lo cierto es que dice que el 51% de la población encuestada senior, es decir, mayor de 55 años, sí que tiene capacidad para ahorro y ahorra de forma diaria y de forma mensual. Lo cierto también es que otro de los datos importantes es que el 73% confía en que su economía futura se va a mantener o incluso se va a mejorar. Y también otros de los datos relevantes es la finalidad del ahorro. ¿Con qué finalidad ahorran? Pues en primer lugar por posibles imprevistos que puedan surgir y para tener ese colchón económico al que recurrir para solventarlos. También por su propia tranquilidad y, atención a este punto, para ayudar a sus hijos y nietos. Bien, queremos analizar más en profundidad este informe. Enseguida trasladamos el debate a mesa, pero antes saludamos a Juan Fernández Palacios. Él es director del Centro de Investigación Aginomics de Fundación Mapfre. Muy buenos días. Hola, buenos días. Queremos analizar en profundidad estos datos. Uno de los que más nos llama la atención es cómo en muchos casos esa población senior se convierte, gracias a sus ahorros, en el sustento de hijos e incluso de nietos en la actualidad. Sí, ese es un aspecto fundamental que año tras año nos va reflejando el barómetro del consumidor senior. Esta que acabamos de presentar hoy es la quinta edición y lo que vemos es que los seniors continúan siendo un pilar fundamental de la familia en lo económico, pero también, y lo apuntabas tú en la entrada, en aspectos no estrictamente económicos, como es el cuidado de los mayores o incluso el cuidado de sus nietos, aquellos que tienen nietos. Es un pilar económico fundamental de la familia y, por tanto, de la sociedad, porque, como apuntabas también, son capaces de ahorrar a fin de mes, un 51% lo hacen, y además tienen una sensación de tranquilidad respecto a su situación económica futura, ¿no? Que en un 73% de los casos piensan que se mantendrá o incluso mejorará. De manera que, insisto, las personas senior, los miembros de este colectivo, pues son un conjunto del que no tanto hay que ocuparse en cuidar como contar con ellos. ¿Puede deberse también esa cuestión generacional? Porque en muchos casos ciudadanos mayores de 55 años, incluso ya en este caso personas jubiladas, su pensión es inferior a la de muchos salarios de personas jóvenes. También es una cuestión generacional ese concepto de hormiguita, ¿no?, que se conoce popularmente, el ahorrar por lo que pueda pasar. Sí, efectivamente. Esto es una característica que se da mucho en digamos, esta actitud prudente hacia el futuro, hacia lo que pueda pasar. Como dices, se da especialmente en esta generación, ¿no? Algunos de ellos pues han vivido etapas de mayores penurias y, por tanto, son muy conscientes de que las cosas pueden empeorar y por eso ahorran. Pero insisto, ellos mismos consideran que su situación económica es estable, y yo creo que eso tiene mucho que ver, en el caso de los que ya están jubilados, pues con el hecho de que mes a mes reciben su pensión. En algunos casos quizá no sea suficiente, en otros sí. Otros disponen de medios complementarios, que pueden ser instrumentos financieros o incluso la propia vivienda, que también se puede utilizar para generar rentas adicionales. Yo diría que los seniors, desde el punto de vista o en lo que atañe a la percepción de su situación económica, se ven en un poco mejor situación que el resto de la población. Bueno, pues muchas gracias, Juan Fernández Palacios, por habernos atendido y explicado más en detalle este barómetro de los seniors en cuanto al ahorro tan interesante. Gracias, un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Blanca, pues ¿qué haríamos, no? Sin nuestros padres y nuestros abuelos, que como vemos hoy en día, siguen siendo el sustento de los hijos. Desde luego que sí, además, de verdad, y los datos lo corroboran, como parte de su ahorro lo siguen destinando, Óscar, a ayudar a sacar adelante a sus hijos y a sus nietos. Algo que vimos de forma muy específica en la crisis de 2008, que fue como muy evidente, pero que, según este informe, sigue sucediendo a día de hoy. Sí, decía antes Pilar que la vivienda era el mayor problema que tenemos en este país. Yo estoy de acuerdo con ella en que es el mayor problema que tenemos actualmente y creo que la vivienda tiene bastante que ver con esto, porque los seniors en su gran mayoría ya tienen la casa pagada. Claro. Y es verdad que aunque tengan pensiones que sean inferiores al sueldo que puede tener su hijo o su hija, si no tiene que hacer frente a una hipoteca o a un alquiler, con los precios que ya hemos comentado en este programa, pues es mucho más el poder adquisitivo que tienen. Obviamente hay más razones y más motivos también, asuntos generacionales, como comentaba el entrevistado y comentaba Nerea, ¿no? Pero me parece que tiene bastante que ver con eso, que los seniors nos sigan apoyando a los hijos o a las hijas en este momento, ¿no? Y que sean absolutamente necesarios. Es algo que también es un poco triste, porque estamos trabajando, tenemos nuestros sueldos y aún así necesitamos muchas veces una ayuda no para irnos de viaje y de pasárnoslo bien, ¿no? Sino para cuestiones básicas como es la vivienda o la comida, etcétera, ¿no? Entonces, también eso es un indicativo de que algo no está funcionando bien. Macroeconómicamente este país va muy bien, y lo dicen instituciones como la OCDE, etcétera, etcétera, pero microeconómicamente no vamos tan bien, ¿no? Y el bolsillo de cada uno de nosotros está sufriendo mucho. Por eso los mayores nos tienen que seguir ayudando. Y perdón que me he situado como joven, no soy tanto, pero bueno. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Sí, bueno, coincido con el problema de la vivienda, pero también se han producido cambios sociales, ¿no? Ya no se vive como antes. Apuntaban ese ahorro como hormiguitas que todavía siguen haciendo, a pesar de no tener que pagar la vivienda y de tener ya la pensión, bueno, con subidas a veces no muy altas, todo hay que decirlo también, pero que saben ajustarse al presupuesto que tienen. Ahora se vive de otra manera cuando ellos eran jóvenes, y yo creo que en la juventud también, aparte de que por la vivienda tienes menos capacidad de ahorro, porque si tienes que pagar una hipoteca, evidentemente ya tienes una cantidad que directamente se te va al pago de esas cuotas, o del alquiler, ¿no? Si estás en alquiler, pero también yo creo que hay menos cultura del ahorro y de poder hacer frente a esos imprevistos. Son generaciones que saben muy bien qué es lo que no tener y pasar necesidad. Todavía quedan muchos, incluso, que arrancan todavía de la guerra civil, algunos ya muy mayores, pero saben, sí, se acuerdan que sí. Sí, no mires así, Pilar, sí. O son hijos. No lo ves de casa, Pilar niega con la cabeza. O son hijos, saben bien lo que es no tener o pasar las dificultades o tener que abrirse camino. Han tenido que vivir ya muchas crisis económicas, la del petróleo. O sea, pilla una serie de generaciones que han sido muy conscientes de la importancia de tener ese colchón. Entonces yo creo que también ellos tienen unos hábitos que quizá esas generaciones que no han nacido con esas carencias, o que a lo mejor han vivido la de la crisis del 2008, pues ya no son a lo mejor tan conscientes. Yo creo que es un conjunto de factores. Yo he hecho así con la cabeza porque los de la guerra civil se han muerto. No, la guerra civil terminó en el 39, vivimos en el año 24. Perdona, hay hijos, un poco yo todavía conozco personas que nacieron en la guerra civil, están vivas. 39, 25, mira qué cantidad de años. La guerra civil terminó en el año 39. Son muy mayores, pero todavía están, y están los hijos también nacidos de la guerra y de la posguerra, y luego otras crisis, como he mencionado, a lo largo de los años. Entonces, ahí había una necesidad y una cultura de ahorrar por si pasa algo y para tener, que eso se ha perdido. Yo no digo el ahorro, simplemente digo que los de la guerra civil, perdona, son muy mayores. Es decir, mis padres eran de la guerra civil y ya no tengo padres. Quiero decirte, y así muchas personas. Yo he trabajado mucho con mis alumnos. Perdona, déjame terminar. Están los hijos también de la guerra civil. Perdona, déjame terminar, que te he dejado terminar a ti. Yo tengo muchos alumnos que he trabajado mucho en la guerra civil porque hacíamos historia oral, y sus abuelos sí que estaban en el momento de la guerra civil. Sus padres eran niños que ya no eran de la guerra civil, sí sus abuelos. Esa generación sí que sentía mucho lo que tú dices. Hay una generación que ya siente menos. Y esa es una generación que, bueno, puede saber lo que es el ahorro, puede saber la necesidad de ayudar, pero hay una cosa que también es evidente. Es decir, los padres se han
En nuestro país se han esforzado muchísimo por donde venían y cómo venían, evidentemente, de que sus hijos tuvieran estudios, porque el tema de la educación ha sido uno de los temas que ha cambiado fundamentalmente a la sociedad española y aragonesa. Querían que tuvieran estudios. Hay una generación, que es una generación de mi edad, que era la primera generación en muchas familias que iba a la universidad, porque los padres se esforzaron para ello, porque consideraban que la universidad era un ascensor social fundamental para donde ellos no habían llegado. Porque yo, siendo directora provincial de educación, he tenido que dar clases, hicimos todo un programa de adultos para que mujeres que no sabían leer aprendieran a leer, con lo cual yo ese mundo lo conozco bastante bien, sobre todo desde el punto de vista educativo. Entonces, esta gente se ha esforzado por eso, ha creído que sus hijos, la universidad iba a ser un elemento de cambio. Pero ahora esas personas, yo creo que tienen derecho a disfrutar de lo que ellos han trabajado y han tenido. Y ahora que han terminado una jubilación, muchos de mis compañeros son jubilados, lo mismo que yo, soy jubilada de profesora, tenemos derecho a disfrutar de nuestra vida y todo el trabajo que hemos hecho. Y entonces ahora lo que necesitamos es que nuestros hijos ganen lo que tienen que ganar. Con lo cual no pongamos el matiz en que tengamos que ayudar a nuestros hijos, sino que pongamos el matiz en que nuestros hijos que están formados tengan un trabajo digno y cobren por ese trabajo digno. Y no seamos colchón para esos hijos. Porque ahora es el momento de muchas personas como yo y muchos de mis compañeros que disfrutemos, porque hemos trabajado, tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestra jubilación, queremos dedicarla, muchos la dedicamos a un voluntariado y también queremos disfrutar de la vida, de nuestros nietos, de nuestros hijos, pero también de viajar, porque hemos trabajado mucho y lo necesitamos. Con lo cual no pongamos el acento en que somos nosotros los que tenemos que ayudar, sino que nuestros hijos tengan un trabajo importante para que puedan vivir con ese trabajo. Esa es mi diferencia de matiz fundamental con lo que tú planteas. Por favor, este debate. Es que no he podido terminar. Yo también estoy de acuerdo en que hay muchos ancianos que no deberían estar haciendo todas las funciones porque están trabajando tanto o más que cuando estaban realmente trabajando para recibir un salario. Sí que creo que es el momento y que no se tienen que apoyar, que tú puedes a lo mejor ayudar en un momento puntual, pero también ellos tienen su derecho, por supuesto, a vivir, a viajar o a hacer lo que quieran, o a ir al cine, o simplemente irme a jugar a las cartas o a hacer lo que realmente quieran, porque hay algunos que realmente están sobreexplotados y sobrepasados por todas las obligaciones que tienen. Conciliación y políticas de conciliación eso y políticas también, de guarderías, no tendrían que acudir a los abuelos.